Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la Palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Señor, que esta oportunidad de escuchar tu palabra sea un aliento y una fortaleza para mi vida, para la iglesia, para los que escuchan este mensaje y para quien lo preparó. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, la repetición de cosas que quiere que mejoremos nuestra relación contigo, y todo para nuestro crecimiento y para tu gloria y honra. Amén. Hoy podemos hablar un poquito de sin aplausos, pero con Cristo. Sin aplausos, pero con Cristo. Imaginémonos que estamos en una reunión familiar, en una reunión de trabajo, en una reunión con la misma iglesia o con amigos en términos generales. Imaginémonos de esa manera y alguien se levanta y dice: vea, yo tengo el diploma enmarcado de mi doctorado, de mi secundaria, de mi profesión, de mi escuela dominical. Bueno, el otro dice, tengo los trofeos que me gané en tal competencia, y el otro dice, yo tengo el trofeo de quien ora más alto en la iglesia, supongamos. Yo tengo las fotos de las misiones que yo hice allá en el barrio Colombia, por allá en ese lugar y en ese sector malísimo de la ciudad, los videos, miren todo lo que yo he hecho. Y seamos sinceros, ¿quién no ha querido en la vida de una u otra manera hacer lo mismo alguna vez? Mostrar lo que tenemos, lo que hemos hecho, los logros. Yo lo he hecho, hermanos amados. A veces buscamos reconocimiento mostrando nuestros logros espirituales, y ahí es donde empezamos como a fallar. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo, quien tuvo que defender su ministerio, su llamamiento a ser apóstol, a estar llevándole el mensaje a la palabra y a los corintios, tiene que defender su ministerio frente a los mismos corintios, frente a la misma iglesia, y saca a relucir todo lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siguiendo, llamémoslo en este caso, a esa gente, a los influencers espirituales de moda, a los apóstoles y superapóstoles de ese momento, y se olvidaban del verdadero evangelio. Y yo veo que hay una comparación de ese primer siglo a este siglo XXI igualitico, porque hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que sigue a los influencers espirituales, siguen un evangelio distinto al verdadero evangelio, y el verdadero evangelio quedó olvidado. Pablo no lo hizo por presumir, sino para mostrar que lo que realmente importa es el mensaje de Cristo, no los trofeos, no esos logros. Hoy podemos ver esto, caemos en, yo fui a ese curso, fui a esa conferencia, fui a Muestra a Cristo, fui a la predicación transformadora, fui a Avivamiento, fui a ese curso que hubo de guerra espiritual, fui a un montón de cosas que hacen en todas las iglesias. Fui a todas estas conferencias, monté las fotos en las redes, pero a la final lo que uno está esperando en la profundidad del ser es que estamos allí como acumulando medallas espirituales y estamos esperando un reconocimiento. Es que yo soy más que usted, yo soy más espiritual, yo he levantado la mano y ahí mismo caen los espíritus, y yo oro y ahí mismo sanan las personas. Entonces, a mostrar todo
lo que es espiritual para ganarse esas medallas espirituales. Eso lo podemos ver en nuestras congregaciones, quizás en algunas con más fuerzas que en otras de pronto ya han madurado tanto que ya no es necesario eso. Pero Pablo con este capítulo, desde el 10 donde él ha estado trabajando esta situación, nos enseña que lo importante no son los trofeos, sino vivir con humildad y una palabrita muy importante, fidelidad a Dios, fidelidad a Cristo. Incluso cuando no hay aplausos. ¿Por qué robarle los aplausos a la gente? ¿Por qué obligar a la gente a verlo a uno? ¿Por qué obligar a la gente a que lo aplauda a uno? ¿Estamos agradando a Dios o buscando impresionar a los demás? ¿Cómo es la situación? Y es lo que Pablo nos está planteando en este caso. Desde el capítulo 11, versículo 16, hasta el capítulo 12, versículo 13, nos deja claro el apóstol Pablo a todos, tanto a pastores como a la iglesia, es lo siguiente. Clarifica que ser apóstol, como en el caso de él, no es tener el perfil más atractivo de Instagram, ni tener muchos o pocos seguidores, ni predicar lo que todos quieren escuchar. Porque la verdad es que un predicador puede gustar porque predica lo que la gente quiere escuchar. Y ese no es el evangelio, predicar lo que la gente quiere escuchar, sino predicar lo que dice realmente el evangelio. Por eso muchos no reciben el aplauso, porque no escuchan lo que quieren, sino que escuchan el evangelio. Por eso Pablo no recibía aplausos. No era el más favorito en Instagram, no lo seguían en las redes, no tenía seguidores, y lo que sí tenía era enemigos, porque no le predicaba Pablo a ellos lo que ellos querían escuchar. Algo similar a nuestra situación en las congregaciones, en la iglesia, obvio, es que ese pastor no predica como yo quiero que predique, no me dice lo que yo creo que debe de predicar, no me dice ni me predica lo que predica todo el mundo, y entonces ahí es donde se presenta el choque. En un mundo donde todos buscan seguidores, en un mundo donde todos buscan el likes, Dios nos invita a ser como Pablo, como comienza allí en el capítulo 11 diciendo: espero que me toleren un poco más de mis tonterías, o como dicen algunas versiones, de mis locuras. Él lo que quiere es eso, que seamos locos en la fe, o locos de fe. Entonces no se trata de presumir lo que hacemos, sino de mostrar lo que Cristo hace en nosotros. Si alguien te cuestiona, te interroga, te pone entre asteriscos o entre signos de interrogante: ¿por qué no predicas esto? ¿Por qué no dices esto? ¿Por qué no estás viviendo como vivimos todos normalmente? Entonces usted dice: no me creas a mí, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Es eso, somos cristianos, todo el mundo tiene que ver en nosotros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces no van a ver lo que quieren ver, van a ver una cosa muy distinta en nosotros. Por eso no nos quieren, por eso no nos aplauden, por eso no nos siguen, por eso no viene gente a la iglesia, por eso la iglesia cristiana evangélica es poca, no es tanta, porque no se dice lo que quiere escuchar la gente y no se vive como se quiere o como quiere el mundo que vivamos. Vivimos diferentes, contra la corriente. Pablo entonces plantea: sí, me glorío, pero no soy un presumido. Y es ahí entonces donde comenzamos nuestra lectura, capítulo 11, versículos 16 hasta el 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 16 hasta el 21, que nos dice de la siguiente manera: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura,
con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Entonces Pablo aquí plantea algo así. Pensemos en algo, en un papá que llega a la reunión de la escuela precisamente para recibir la información de sus hijos, que le van a decir sus maestros. Guarda silencio desde el principio, esperando ahí, y empieza a escuchar que le están criticando a sus hijos y que le están hablando mal de ellos. Entonces, ese silencio que él tenía va a romper porque él está esperando que alguien hable algo bueno de sus hijos, pero nadie dice nada. ¿Qué hace el hombre o el papá o la mamá? A ver, se levanta y dice, vea, les voy a contar por qué mi hijo es increíble, por qué mi hijo no es lo que ustedes están diciendo, por qué mi hijo es bueno. Más o menos es lo que está sucediendo con Pablo. Pongámonos en el lugar de él. ¿Cuántas veces hemos dejado a alguien solo frente a críticas injustas? Es lo que estaba pasando con Pablo. Lo estaban criticando injustamente. Y como dije ahorita, no recibía los aplausos, no recibía el Instagram, no lo seguía nadie, porque hablaba la verdad, lo criticaban. En el caso de nosotros, ¿a cuántos hemos defendido cuando hemos escuchado que los están criticando injustamente? Porque están enseñando la palabra, porque está viviendo bien el cristianismo. ¿A usted no lo han criticado de pronto alguna vez porque vive el cristianismo como debe ser en su propia casa? Porque predica lo que es la palabra de Dios. ¿Lo han criticado o no lo han criticado? Y muchas veces usted escucha que alguien es criticado injustamente y muchas veces usted y yo nos quedamos callados. ¿Por qué hacemos eso? Eso fue lo que le pasó a Pablo. Sus hijos espirituales, los corintios, no lo defendieron. Los falsos maestros lo acusaban y se quedaron callados. Así que a regañadientes lo que Pablo dice es, tolérenme en un poquito de mi locura, tolérenme en un poquito de mis tonterías, pero me tengo que empezar a mostrar aquí mis credenciales y decirles quién soy pues, porque es que ustedes no me están creyendo. Eso es lo que Cristo haría. ¿Ustedes creen que Cristo haría eso en el sentido de ponerse a ufanarse, de ponerse a mostrar sus credenciales? ¿Ustedes ven en algún pasaje donde Cristo se ufanó de sí mismo? No. Él dijo, Pablo dijo, vea, tolérenme en un poco de mi tontería, pero me voy a ufanar, voy a presumir de lo que yo he hecho. Eso no lo hizo Cristo. Pero Pablo lo tuvo que hacer para mostrar quién era y dijo, pues esto no lo hizo Cristo, pero me toca hacerlo porque ustedes no me están defendiendo a mí. Entonces, ¿cuántas veces nos encontramos frente a situaciones donde alguien es criticado injustamente, donde es maltratado, donde es vituperado y no es justificable de ninguna manera y usted y yo nos quedamos callados? Pablo admite que gloriarse le parece una locura, sí, pero no le quedó otra. ¿Por qué? Porque sus hijos espirituales quedaron callados mientras estos falsos maestros lo estaban difamando. Tuvo que sacar ese listado y él en su listado puso sacrificios, porque decían, un apóstol no puede sufrir, un cristiano no puede sufrir, como dicen hoy en día los mismos evangélicos. Nosotros decimos, usted no puede sufrir, si es cristiano no puede sufrir. Eso es mentira. Eso hace parte del cristianismo, es inherente a nosotros. Sufrimos desde que nos convertimos a Cristo porque ser fiel a Cristo trae sufrimiento. Esa es una teología que hoy en día
tiene mucha fuerza. Pare de sufrir. Y no solo pare de sufrir, sino que ustedes mismos, nosotros mismos lo hemos enseñado. Pare de sufrir. De una u otra manera, no con la misma frase, pero sí con otras metáforas, con otras ideas. De esa manera, vemos que Pablo tiene que defenderse. Yo creo que como familia espiritual, como iglesia, cuando veamos estos casos, tenemos que respaldar a quienes nos guían y a quienes nos aman, a quienes nos enseñan a la palabra del Señor. Pablo enfrentó ataques, pero siempre lo hizo con humildad, lo hizo con firmeza, porque quería glorificar a Dios y no exaltarse a sí mismo. Entonces, este mensaje que es tanto para pastores como para la iglesia general, ¿qué puedo decir yo? Pastores y hermanos, pastor que me está escuchando, iglesia que me está escuchando, viendo, Pablo lo que hace acá es invitarnos a liderar, a pastorear, a estar en su rol de papá, de mamá, de persona que lidera algo o que lo ven como una autoridad, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en la sociedad, hacer lo que hacemos con autenticidad. Cuidar. Al pastor cuidar de la iglesia, al papá cuidar de su familia, de su gente, al jefe, al empresario, cuidar de su personal. Pablo nos está recordando acá que la verdadera fuerza está en nuestra debilidad, porque ahí se mantiene el poder de Dios. Como iglesia debemos aprender a defender lo justo a quien está criticado o está siendo criticado injustamente. Igual que lo haríamos con cualquier miembro de nuestra familia, porque por cualquier miembro de nuestra familia que veamos que hay algo injusto, uno sale y pelea. Sale y pelea, y una mamá se pone como una tigresa feroz defendiendo a sus hijos, o un papá. Esas injusticias que se pueden ver en el contexto nuestro, también tengámoslas en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros pastores, nuestros líderes, no necesitan adoración. Usted no los adore, no nos adore, por favor. Pero sí, sus oraciones las necesitamos. Necesitamos sus palabras de ánimo, necesitamos su apoyo, y especialmente en los momentos difíciles. Y una iglesia que protege la verdad, la predicación de la palabra, el evangelio de verdad, no el evangelio emocional, no el evangelio de mentira, y que cuida a los pastores y cuida a sus líderes que están pastoreándolos, liderándolos, está reflejando unidad en Cristo. Entonces, pregúntese usted, pregúntese, ¿estoy siendo una persona que honra y cuida a los de la iglesia? Pregúntese, ¿estoy siendo una persona que cuida y honra a los mismos de la iglesia, a los mismos de la casa? Simplemente respóndase usted, porque ahí tiene usted que reflejar el llamado de Cristo de corazón. Cuidemos a los nuestros, cuidemos lo de la iglesia, cuidemos a los líderes, a los pastores, a los que nos enseñan, cuidémoslos. Y si vemos unas críticas injustificadas, parémonos y digamos, esto no es justo, esto no es correcto, no se está haciendo bien. Si usted ve que es injusto, es lo que Pablo plantea. Si usted ve que alguien está siendo criticado injustamente, si usted ve que su hermano en la iglesia o su familia o algún integrante de su sociedad con la cual se relaciona está siendo criticado injustamente, está siendo acusado injustamente, abra la boca, comente, no se quede callado. Eso le pasó a Pablo. Él no quería ser presumido, pero al ver que los corintios, como sus hijos espirituales, no lo defendían de las mentiras de los falsos maestros, tuvo que enumerar sus logros y sus sacrificios. Y todos sabemos que de un momento a otro, encontrándonos en estas situaciones de críticas, de pronto sabemos que no es fácil mantener la calma en un momento dado, sobre todo para los pastores. A nosotros nos toca mantenernos en una calma y en una tranquilidad impresionante. Ustedes no saben, a veces, como se dice, de tripas corazón frente a unas situaciones, pero ahí es donde todos, no solo pastores, sino todos debemos de tener esa calma ante las críticas, especialmente cuando viene de personas que uno debería de ver de ellas el apoyo y realmente no lo ve.
sino que como cuando yo comento el caso de, porque a mí me dolió mucho, porque me pasaba todo el rato enseñándole a una persona la palabra y en casos específicos algo. Sí, sí, claro, sí, muy bonito, qué bendición, claro, por supuesto, tiene toda la razón. Chao, Dios me les bendiga. Cuando al otro día me dice una de las personas que estaba ahí en la conversación donde yo estaba explicándoles algo de la Biblia, dice, vea, cuando usted salió, ahí mismo dijo, eso es mentira, eso no es verdad, todo lo que dice no es verdad, pero estaba frente a mí y decía, eso es verdad, qué bonito, qué bueno aprender. Y salgo yo y me clava la espada por detrás diciendo que no era así. Vea, hermano, yo no sé si eso es rabia o qué. Ya de la Biblia no le volví a hablar nada. Pero ¿sabe por qué no le hablo nada de la Biblia? Porque siempre escucho hablar a esa persona cosas que no son. Y yo, no, ¿yo qué puedo hacer aquí? Yo ya no puedo hacer nada. Cree lo básico, cree en Jesús, que Jesús la salva, que Jesús es el creador, que Jesús hace la obra, sí. Ya ahí en adelante, listo, bien, perfecto, ya no puedo seguirle enseñando. Entendí que hay gente que no va a recibir más. Hay gente que va a quedarse con lo básico y no va a avanzar más allá. Entonces, eso. Si he hecho mal o alguna cosa, usted ya me dirá y me reconvendrá. ¿Sí? Me dice particularmente ahorita acá, porque es por lo menos una confesión que hago delante de ustedes de todo corazón, de verdad. Entonces, Pablo nos da la clave. Pastorear, liderar, no es mandar, no es aprovecharse, sino reflejar el carácter de Cristo. Pablo, ¿qué hace? A nosotros los pastores nos recuerda que la autoridad viene de Dios, no de ser un líder de Instagram, no de ser un líder que habla lo que no es. Y a los hermanos y a la iglesia en general les pide que no toleren los abusos ni caigamos en la trampa de los influencers espirituales que se creen lo más. Entonces, la verdadera valentía está en defender el evangelio, no en presumir ni pisotear a los demás. Y eso lo podemos bajar no solo al nivel de los pastores, sino al nivel de todos nosotros. Usted no se considere más espiritual que nadie, por eso no se ponga a presumir. No piense que es que usted es el instrumento de Dios que Él prefiere porque usted habla y ahí mismo los espíritus y los demonios lo escuchan y salen corriendo fuera de usted. No presuma de esas cosas, no humille, no maltrate. Segundo punto que uno encuentra en este pasaje, lo que en realidad pesa. Capítulo 11, versículo 22 hasta el capítulo 12, versículo 13. Capítulo 11, vamos entonces al versículo 22 y si nos los proyectan en la pantalla, dice, capítulo 11, versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?
¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y pase 34. 12, vamos para el 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Miren entonces cómo comienza a presumir, supuestamente. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en preocupaciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Y Pablo entonces les relata todo esto, porque lo que en realidad pesa, ¿qué es? ¿Qué hace Pablo acá? Pablo les muestra a los corintios que no se trata de títulos, que no se trata ni de cuántos seguidores tengas, ni de cuánta gente venga a la iglesia, cuánta no venga, sino de lo que se ha vivido por Cristo. ¿Qué ha vivido usted por Cristo realmente? Mientras los falsos maestros presumían su linaje y sus logros, como lo acabamos de leer, Pablo les dice, si de credenciales ustedes vienen a hablarme, yo sí que tengo más. Soy judío de pura cepa, hijo de Abraham. Y no se queda ahí. Él no se jacta de su vida fácil, no se jacta de eso, sino de lo que ha sufrido por Cristo. Entonces, los de pare de sufrir, ¿qué pasa que no ven este texto? Los de la iglesia que acá enseñan, venga y deje de sufrir, ¿qué pasa si es que no están leyendo este texto? Están enseñando un evangelio que no es correcto. Es como cuando alguien quiere que todos veamos sus premios, pero usted, sin hacer bulla, calladito, les dice, está bien, vean, yo me levanto a las 4 de la mañana, voy a trabajar, he pasado dificultades
y jamás me quejo. Pero el otro está presumiendo y usted está mostrando qué está haciendo. Eso es lo que está haciendo Pablo. Así que pensemos, nuestros verdaderos logros no están en los trofeos, sino en lo que aguantamos por Cristo. ¿Usted aguanta por Cristo humillaciones, críticas, ultrajes, vituperios? ¿O usted inmediatamente se exalta porque quiere mostrar lo que es? Porque quiere mostrar sus logros, porque quiere mostrar sus medallas espirituales. Pablo no presume de su vida, de una vida cómoda, sino de su sacrificio, porque seguir a Cristo es un sacrificio. ¿O a quién no le ha costado sacrificio en su vida seguir a Cristo? A todos. Así que a los pastores que me estén escuchando, Pablo nos recuerda que ser siervo del Señor no es un camino fácil, pastorear no es fácil. Fácil no es, ni está lleno de aplausos, sino de sacrificios, de críticas, pero lo que sí debemos de tener es fidelidad, aunque nadie nos vea, aunque nadie nos aplauda, aunque nadie nos siga. Eso lo debemos de tener presente nosotros, los pastores. Y a la iglesia, ¿qué les dice Pablo en este caso? No se dejen impresionar por los influencers espirituales del evangelio, los que les venden un barato evangelio, un evangelio fácil, un evangelio sin compromiso. ¿Qué es lo que quiere la gente? La iglesia no crece o no madura espiritualmente. Cuando digo crecer es sinónimo de madurar. No madura espiritualmente porque quiere un evangelio sin compromiso, donde yo no tenga que dar nada, donde todo sea el milagro del Señor, donde el Señor llegue y quite mi pecado de una. Ya lo quitó por la obra redentora de Cristo, pero ¿qué me dejó a mí? Que yo debo de controlar mis pasiones vergonzosas. No va a haber un milagro así, ¡sac!, como la varita mágica de Harry Potter y ¡pum!, desapareció de su vida el pecado. No, dejó de ser pecador, dejamos de ser pecadores por la obra redentora de Cristo, pero la tentación cada día se levanta en nuestra vida, ¿o no? La tenemos que dominar. Eso ahí es donde está. En la debilidad se perfecciona Dios. En esa tentación, tomado de la mano, Dios se hace o me hace fuerte en esa debilidad. No se deje llevar de los influencers espirituales. Que venga, que es que dele a Dios esto, que Dios le va a hacer ese milagro y lo va a sacar de ese pecado o le va a dar la liberación de esa inmoralidad que tiene. No. Eso no es verdad. Ese evangelio barato gana gente, es bueno, bonito y barato. Pero el evangelio es bonito, pero no es barato. Es muy costoso. Y le costó tanto a Dios que dio a su Hijo. Pablo sabía muy bien que lo difícil puede convertirse en fuerza, a pesar de haber tenido visiones y revelaciones como las muestra acá. Y no vamos a entrar, el texto no me habla de qué vio, qué oyó ni nada, no es importante. No es importante que Pablo no revela nada de eso, pero hay gente que se muere por querer saber qué fue lo que vio, qué fue lo que oyó. No, Pablo lo que está mostrando es, mire, vea, señores, si ustedes han tenido revelaciones, yo les digo, yo he tenido otras mejores que las suyas. Se la mantienen en sueños. Yo me encuentro en la iglesia personas que yo no sé por qué todavía hay. Bueno, eso no se va a acabar por lo mismo que les dije. Como el dicho que dicen por ahí, que yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Así hay mucho evangélico. No creen en las brujas, pero que las hay, las hay. Y entonces se las pasan viendo visiones, escuchando al Señor. Yo no digo que no. Sí, puede tener sus visiones y puede tener sus revelaciones de parte de Dios, pero son asuntos individuales que usted tiene que mirarlos consigo mismo. Si Dios se las está revelando, Dios se las revela a usted. A mí me llegan y me dicen, pastor, vea, tuve este sueño, ¿por qué no me lo interpreta? No, primero, no soy intérprete de sueño. Segundo, Dios se lo dio fue a usted. Usted tiene la emoción del sueño, tiene lo que vivió, la experiencia. Mire qué quiere decirle Dios con eso a usted. La iglesia no puede tener intérpretes de sueños. Usted, si Dios le dio el sueño, Dios se lo dio a usted. Usted es el que debe de interpretarlo y conocerlo. Pues si se lo dio, tiene inteligencia para que lo interprete.
para que lo capte. Y a veces entonces, como Pablo en este caso, no va a contar qué pasó, sino que tuvo visiones. Y dice, pues tengo visiones. Y saca una serie de elementos dice, milagros, sanidades, que sí son del poder de Dios, no lo que ustedes están haciendo, como todos esos milagros hechiceros que muchos evangelistas baratos enseñan del evangelio y que usted tiene que aprender a identificar, hermano amado. Y estoy sonando muy duro con esto, pero usted tiene que aprender a identificar esos evangelistas y esos pastores, esos superapóstoles barateros, culebreros, mentirosos. Y usted tiene que tener un oído exquisito para el evangelio. Tiene que tener un gusto por el evangelio, que le prediquen bien el evangelio, que lo saboree. Por favor. Pablo vivió esa experiencia que muchos solo pueden soñar. Y esa experiencia de él la mantuvo en secreto por más de 14 años, pero le tocó sacarlo ahora a relucir frente a toda esa gente, superapóstoles, que lo difamaban y una iglesia que no lo defendía. Por eso es que trae eso de las visiones, de si estuve en el cuerpo, en el alma. A la final él descubre y muestra que fue él, pero no dice nada más, porque no va a presumir de eso. Mientras los falsos maestros usaban la sabiduría divina para exigir respeto y sumisión, Pablo prefirió no caer en esa trampa y se mantuvo humilde y callado. Y por 14 años no dijo nada de eso. Entonces Dios le mandó un aguijón en la carne, un problemón, no sabemos qué es, para recordarle que lo más importante no son las experiencias espirituales, sino depender completamente de Dios. Y eso fue lo que él hizo. Pablo pedía que se lo quitara, sí. La respuesta fue clara. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Y a veces nuestras luchas, nuestras debilidades nos humillan, pero también nos enseñan a confiar más en Dios. A confiar más en Dios que en nosotros mismos. Piense usted en una debilidad suya, con la cual usted pueda ofender a Dios, pueda ofender a otro. Piénselo. Que usted en esta semana en su debilidad haya hecho algo con lo cual usted pecó ante un hermano y pecó ante Dios. Piénselo. Es ahí en esa debilidad donde usted se vuelve fuerte si está tomado de la mano de Dios. Porque no va a ser que esa debilidad lo domine a usted. A nosotros los pastores y a todos los creyentes en Cristo, Pablo nos recuerda que no necesitamos presumir de nuestras visiones, no, ni usar nuestras experiencias para ganarnos aplausos, ni el like en las redes. Es nuestra debilidad donde Dios realmente muestra su poder. Cuando enfrentamos dificultades, debemos confiar que la gracia de Dios es suficiente. Piense en las dificultades en este momento que usted ha sufrido, que está padeciendo en este momento, y piense en esa debilidad o en ese sufrimiento donde Dios se glorifica. No haga de esa debilidad una destrucción. Esa debilidad es para construcción, para edificación. Así que Pablo le dice a la iglesia en términos generales: no te dejes engañar por las apariencias o lo que otros presumen. La verdadera fuerza no está en lo que vivimos, sino en cómo manejamos nuestras luchas y nuestras debilidades con la gracia de Dios. Cuando somos débiles, Él es fuerte en nosotros. Como iglesia estamos llamados, hermanos, a reflejar el ejemplo de Pablo. No se trata de presumir logros, sino de vivir con humildad, con paciencia, con valentía, dejando que Dios brille en nuestras debilidades. Piensa a nivel pastoral. Cuando usted escucha de los pastores y las denominaciones que es la iglesia más grande, el número más grande, el predicador más exaltado y más conocido,
más conocido que el mismo Dios, eso es pecado. Cuando es más conocido el pastor o una denominación que el mismo Cristo y el mismo Evangelio, eso no es Evangelio. Estamos llamados a reflejar el ejemplo de Pablo. No se trata de presumir logros, sino de vivir con humildad, con paciencia. ¿A cuántos usted o yo hemos humillado por nuestros logros? Piénselo. Por nuestros triunfos, por nuestras capacidades, por nuestros talentos, y los hemos humillado. No es que yo sé más que usted, entonces, y maltratan y humillan. Pensémoslo. Pablo es un crack en la humildad. Nunca presumía sus logros, aunque tenía para presumir. Y lo tuvo que hacer ahí, por eso dijo, tolérenme mi tontería, mi locura. Segundo, acepta sus debilidades sin problema, porque sabía que al reconocerlas dejaba espacio para que Dios mostrara su fuerza. Pensemos en esas dos cositas en nosotros. ¿Somos un crack en la humildad? Pues somos los expertos en la humildad o no. Piénselo, usted y yo, usted piénselo, yo también lo voy a pensar. Soy un crack, soy un, mejor dicho, un magíster, un doctorado en la humildad. Piénselo, usted y yo somos especialistas en la humildad. No. Bueno, entonces eso ya es muy bueno porque es lo que dice Pablo. Segundo, reconoció su debilidad. Aceptó sus debilidades sin problema, porque reconocer que yo no soy humilde, eso le deja el espacio a Dios para que en esa debilidad mía, que yo no soy humilde, Él se fortalezca y me permita pasar por todos estos aspectos de lo que sea para yo ser humilde. Esa es la lección práctica que hoy quiero dejarles a ustedes. ¿Cuál es su debilidad? Porque en esa debilidad Jesús se perfecciona. Incline su cabeza y oremos. Mi Señor y Dios, que esta mañana o este momento sea en el instante en que alguien lo vea o lo escuche, mi debilidad sea reconocida o yo reconozca mi debilidad, porque de esta manera busco glorificar a Dios y no mi reconocimiento. Dios aborrece a los hombres y a las denominaciones que predican un evangelio barato, que sacan a Dios, a su Hijo y al Espíritu Santo del centro de la predicación y se enaltecen como los milagreros, como los superapóstoles, como los Mesías, como los arcángeles, y sacan a Dios. Yo no puedo sacar a Dios de mi vida, yo no puedo sacar a Dios de mi corazón, yo no puedo sacar a Dios de mis predicaciones, yo no puedo sacar a Dios de la adoración y de la alabanza del culto, yo no puedo presumir. ¿Usted está presumiendo? ¿Busca usted con sus títulos, con lo que usted sabe, con lo que conoce, glorificar a Dios? ¿O busca un reconocimiento personal? Yo sé que sus títulos lo llevan a que gane más. Yo sé que sus títulos lo llevan a que usted se posicione socialmente. Yo sé que sus títulos y sus logros, obvio, son la meta de todos. Pero ¿cómo hacemos uso de ese título, de ese don, de ese talento? ¿Sirviendo a los demás o maltratándolos o humillándolos porque usted sabe más? Piénselo, incline su cabeza, oremos al Señor. Pensemos algo de género. ¿Usted porque es hombre o porque somos hombres maltratamos a las mujeres? Porque en el machismo cultural que se nos ha metido, se nos han ido inculcando ideas paganas, no bíblicas, de que la mujer es un ser servil,
un ser de segunda mano. Esa es su debilidad. Póngase en las manos del Señor para que en esa debilidad Dios lo fortalezca y vea a su pareja, a sus hijas, a las mujeres al mismo nivel de la creación de Dios, como usted. Pregúntese, ¿apoyo a mis pastores y apoyo a mis líderes con oraciones o los dejo solos? Pregúntese, ¿defendemos la predicación verdadera, la predicación del Evangelio, o apoyamos un evangelio barato? Porque es sin compromiso y me gusta, me lo venden barato en todas partes, bueno, bonito y barato. Pregúntese, ¿veo las pruebas como gracia de Dios o solo me quejo, me mantengo quejando? ¿O veo las pruebas también como una gracia de Dios donde Él ministra en mi debilidad para hacerme fuerte? Y pregúntese y respóndase, ¿me quedo callado frente a las críticas que le hacen a mis pastores, a mis líderes? ¿Críticas injustas? ¿O salgo a defenderlos? ¿O salgo a mostrar que es todo lo contrario? Así como defiendo a mi familia, también defiendo a quienes debo de defender cuando veo que es injusto el trato o la crítica que le están haciendo. Señor Dios y Padre maravilloso, cuán difícil es tu palabra, pero cuán perfecta es. Ayúdanos a seguirte, a seguirla. Ministranos, Señor, con esa ternura tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios